Mucha gente está escuchando que vamos a hacer aprendizaje a distancia, pero no tienen idea de lo que eso significa. ¿Puedes describirlo? Claro. En este caso particular, el aprendizaje a distancia está sucediendo porque las escuelas están cerradas y los maestros y los estudiantes están trabajando y aprendiendo de forma remota. El aprendizaje a distancia es cuando los estudiantes van a estar ocupados en el trabajo escolar tradicional en línea a través de una plataforma como Canvas o aprendiendo a través de un paquete que el maestro les envía por correo. Algo que debes recordar es que cuando el maestro planifica sus lecciones, puede escoger si organizar lecciones en vivo, lecciones grabadas o publicar en línea una tarea para que los estudiantes completen por su cuenta. De cualquier manera, las lecciones estarán disponibles para los estudiantes en cualquier momento. Para los estudiantes de escuela intermedia y secundaria que hayan usado Canvas regularmente, se verá igual de como lo han hecho antes. Los estudiantes de intermedia y secundaria están bien familiarizados con nuestras plataformas de aprendizaje en línea, como Launchpad, Canvas, Google Drive. Usarán muchas de las mismas plataformas que usan en la escuela todos los días. Pero para los estudiantes de escuela primaria será una experiencia diferente. ¿Para qué deben prepararse los padres con hijos en la escuela primaria cuando se trata del aprendizaje a distancia? Muy buena pregunta. Los padres de escuela primaria deben prepararse para 30 a 45 minutos de instrucción a su propio ritmo en cada una de las materias. Pero recuerde que eso es flexible y puede llevarse a cabo en cualquier momento del día. Entonces, si comparten un dispositivo electrónico con su hermano mayor de escuela intermedia y secundaria, pueden turnarse para completar las tareas. Sabemos que el aprendizaje a distancia tiene que ser flexible. Por ejemplo, si el maestro de primaria programa una reunión matutina en vivo con su clase a través de Big Blue Button, pero simplemente usted no puede hacerlo con su estudiante debido al trabajo u otras obligaciones, el maestro de su hijo puede grabar esa reunión matutina y publicarla para que su hijo la vea con usted más tarde. Si una familia está usando su propia computadora, dispositivo electrónico o teléfono para que su hijo lo utilice durante el aprendizaje a distancia, ¿qué necesita tener ese dispositivo electrónico para poder accesar las plataformas utilizadas por OCPS? Muy buena pregunta. La mayoría de las plataformas de OCPS pueden ser accesadas a través de Google Chrome, que es un navegador de Internet donde los estudiantes pueden accesar Launchpad. Launchpad es como su puerta de acceso a todas las plataformas de nuestro distrito. Ahora, si utilizan un iPad u otra tableta, esto puede ser un poco más complejo. Asegúrese de bajar la aplicación ClassLink y la aplicación que el maestro de su hijo haya seleccionado para publicar las lecciones. Por ejemplo, Canvas, Google Classroom, ClassDojo o Remind. Muchos padres de nuestros estudiantes más pequeños, como los de BPK, kindergarten y primer grado, están realmente nerviosos acerca de cómo será el aprendizaje a distancia para ellos. Comparta con nosotros un poco sobre lo que los padres de nuestros estudiantes más pequeños deben esperar durante el aprendizaje a distancia. Nos hemos tomado el tiempo para asegurarnos de compartir con los maestros cómo planificar lecciones apropiadas para el desarrollo de nuestros estudiantes más pequeños. Se le puede pedir a su hijo que vea en línea videos cortos, artículos de lectura e información y preguntas para responder a su maestro. Sin embargo, es importante que cuenten con su apoyo como padres cuando naveguen por el aprendizaje en línea. El aprendizaje a distancia no está diseñado para que los estudiantes de kindergarten lo hagan solos. Definitivamente necesitará el apoyo de su familia para navegar con precisión por las plataformas y comunicarse con sus maestros. Y si nuestros estudiantes de BPK, kindergarten y primer grado no pueden hacer el aprendizaje a distancia durante el día porque sus padres están trabajando, ¿pueden hacer los trabajos en la tarde o después de la cena? Definitivamente.
Los padres pueden completar lecciones de aprendizaje a distancia con nuestros estudiantes más pequeños cuando sea más conveniente para la familia. Sabemos que nuestros estudiantes más pequeños necesitarán descansos frecuentes para salir, jugar, leer, completar un rompecabezas e incluso dibujar. La intención no es que nuestros estudiantes más pequeños estén frente a un dispositivo electrónico todo el día. Los niños siempre serán niños, incluso cuando la escuela esté cerrada. Nuestras familias de estudiantes de educación excepcional han tenido muchas preguntas. Los escuchamos. Hemos estado trabajando arduamente para asegurarnos de conectarnos con nuestros maestros ahora que regresaron de las vacaciones de primavera y obtener la información que necesitan. El aprendizaje a distancia es nuevo para todos. Hemos creado una página web durante el aprendizaje a distancia específicamente para los estudiantes de educación excepcional. Visite la página distancelearning.ocps.net. Allí encontrará un recurso específico con el nombre Recursos Excepcionales de Educación Estudiantil. Está lleno de consejos, ideas y recursos para satisfacer las necesidades de su hijo. Si tiene preguntas sobre cómo se verá el aprendizaje a distancia para su estudiante de educación especial, comuníquese con el maestro de su hijo. Evaluarán el plan educativo individual de su hijo y planificarán las mejores actividades para satisfacer sus necesidades, ya sea en línea o fuera de línea. Si usted tiene alguna pregunta, se puede comunicar a nuestro Departamento de Servicios Multilingües al 407-317-3410. En Facebook, bajo el nombre Orange County Public Schools, y en Twitter, nuestro identificador está bajo OCPS News.